Muy buenas tardes, jóvenes. Les saluda el profesor de Química, José Manuel Churta Chávez. Vamos a continuar con nuestras clases de Química. Hoy nos toca desarrollar la semana número 17, lo que es recursos naturales. Buenas tardes, Ali, Jessica, Ayla, ¿no? Muy buenas tardes, Ayla, Jessica. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí está. Semana 17, recursos naturales. El día de hoy nos toca hablar sobre los recursos naturales. ¿Tenemos recursos naturales? Sí. Tenemos minerales, tenemos petróleo, tenemos carbón, tenemos reservas de gas natural, tenemos diferentes recursos naturales. El día de hoy vamos a desarrollar cada uno de ellos. Vamos a hablar sobre los minerales, vamos a hablar sobre el petróleo, sobre el carbón, vamos a hablar sobre el gas natural y después vamos a desarrollar los ejercicios. Muy bien, jóvenes, bienvenidos al curso de Química. Hoy nos toca desarrollar la semana número 17. Aquí está. Semana número 17. Recursos naturales. Veamos, vamos a decir que tenemos por acá, a ver, a la metalurgia, dice. ¿Qué cosa es la metalurgia? Es la ciencia cuyo objetivo es el estudio de las operaciones industriales para la extracción de los metales de sus fuentes naturales, minerales, mediante procesos físicos y químicos, para su posterior aplicación. Acá tenemos, por ejemplo, la calcosina, que es el sulfuro cuproso, llega a una central metalúrgica, se procesa y se obtiene como producto cobre sólido, pues, ¿no? Entonces tenemos aquí a la metalurgia, ¿ya? La metalurgia. ¿Qué cosa es la metalurgia? Es la ciencia cuyo objetivo es el estudio de las operaciones, ¿no? Industriales. Operaciones industriales. Para la extracción de los metales de sus fuentes naturales, minerales, mediante procesos físicos y químicos, para su posterior aplicación, ¿no? Para su posterior aplicación. Esa sería la metalurgia. Seguimos. ¿Qué es un mineral? Un mineral es un sólido natural de origen inorgánico, ¿ya? Un mineral, ¿qué es un mineral? Un mineral es un sólido natural, ya va a ser un sólido natural, de origen inorgánico, de composición química definida, ¿no? Su composición está definida, y estructura cristalina. Sus nombres no guardan relación con su composición. Además, pueden ser elementos o compuestos, ¿ya? Ese es un mineral. Entonces, ¿qué es un mineral? Un mineral es un sólido natural de origen inorgánico, de composición química definida y estructura cristalina. Sus nombres no guardan relación con su composición. Además, pueden ser elementos o compuestos, pues, ¿no? Eso es. Acá tenemos, por ejemplo, en el dibujo o en el diagrama o la imagen, oro nativo. Entonces ahí tenemos al oro nativo formado por átomos de oro. La esfalerita o blenda, que viene a ser el sulfuro de zinc, ¿no? Ahí tenemos al sulfuro de zinc, que es la llamada esfalerita o
o blenda, pues, ¿no? Sulfuro de zinc. Y acá está este sulfuro de zinc. Entonces tenemos al zinc y tenemos al ion sulfuro. Sulfuro de zinc dentro de esta celda, pues, ¿no? Esta celda unitaria. Bien, seguimos. Clasificación de los minerales según su industrialización. Claro, la clasificación que tienen los minerales está basada en la industrialización. Así tenemos minerales metálicos. Se le llama minerales metálicos porque de ese mineral se extrae un metal. ¿Ya? Por eso se le va a llamar mineral metálico. Así tenemos a la hematita, a la blenda, a la galena, al cinabrio, a la calcopirita y al oro nativo. De la hematita, ¿no? De la hematita se va a extraer, ¿qué se extrae de la hematita? De la hematita se extrae hierro, ¿ya? De hierro. De la blenda, también llamada esfalerita, de la blenda o esfalerita se va a extraer, ¿qué se extrae de la blenda o esfalerita? Se extrae el zinc. ¿Ya? De la blenda o esfalerita se extrae el zinc. De la galena se va a extraer plomo, ¿ya? Se va a extraer plomo, Pb. Del cinabrio, ¿qué se extrae del cinabrio? Del cinabrio se extrae mercurio. Mercurio. De la calcopirita se extrae cobre. De la calcopirita se extrae cobre. Bueno, del oro nativo se extrae oro, obviamente. Oro, oro. El oro nativo es oro puro, pues, ¿no? Pero a veces este oro está en partículas muy pequeñas, ¿no? Tenemos polvo de oro, ¿no? Partículas de oro. Entonces hay que extraer el oro, hay que extraer el oro. Entonces, del oro nativo, oro, pues, ¿no? Ahora, la hematita, ¿qué viene a hacer? ¿Qué viene a hacer esto de acá? Esto viene a ser óxido férrico. Entonces vamos a decir que la hematita no es otra cosa que óxido. Un óxido férrico, pues, ¿no? Y de ese óxido férrico se extrae el hierro, pues, ¿no? De la blenda o esfalerita, que viene a ser el sulfuro de zinc, se extrae zinc. De la galena, ¿no? De la galena, que es el sulfuro plumboso, se extrae plomo. ¿Ya? De la galena, que es el sulfuro plumboso, se extrae plomo. Del cinabrio, ¿no? Del cinabrio, que viene a ser también un sulfuro mercúrico, de ahí se extrae mercurio, pues, ¿no? De la calcopirita, que viene a ser cobre, hierro, azufre 2, se extrae cobre, pues, ¿no? Pues ahí tenemos. Tenemos de donde se extraen los diferentes metales, ¿no? Del óxido férrico, hierro, del sulfuro de zinc, zinc, del sulfuro plumboso, plomo, del sulfuro mercúrico, mercurio, y del disulfuro de hierro y cobre, cobre. Bueno, ellos son los minerales metálicos. ¿Ya? A ellos vamos a llamarle minerales metálicos. ¿Muy bien? Profesor, ¿hay que estudiar estos nombres? Claro, hay que estudiarlos, ¿no? Sí, 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 hay que estudiar estos nombres, ¿no? Hematita, blenda, galena, cinabrio, calcopirita. Hay que memorizarlo porque son nombres que no guardan relación con la fórmula, ¿no? Con la fórmula, o sea, la nomenclatura y el nombre que reciben estos minerales, el nombre del mineral es más antiguo. Hematita es un nombre muy antiguo, así como blenda, galena. Entonces, antes que le demos el nombre, pues, ¿no? De óxido férrico, sulfuro de zinc, sulfuro de plomo. Entonces, estos nombres de estos minerales hay que memorizar. Entonces, ¿quién es la hematita? El óxido férrico. ¿Quién es la blenda o esfalerita? Es el sulfuro de zinc. ¿Quién es la galena? El sulfuro plumboso, ¿no? Siguiente diapositiva.
Así como hay minerales metálicos, tenemos los llamados minerales no metálicos. Por ejemplo, la esmeralda, ¿no? Que es una piedra preciosa. Ahora, ¿por qué son considerados minerales no metálicos? Bueno, los minerales no metálicos se les llama así a aquellos minerales que sirven de materia prima. Ya van a ser materia prima. Van a servir de materia prima para la elaboración de otros productos, ¿no? Ese es un mineral no metálico. La roca fosfórica, fertilizante. Por ejemplo, la roca fosfórica, nosotros tenemos reservas de roca fosfórica, ¿no? En Bayóvar. Entonces, en Bayóvar tenemos reservas de roca fosfórica. Entonces, esta roca fosfórica se puede procesar, se puede trabajar y obtener fertilizante artificial, pues, ¿no? Entonces, la roca fosfórica, vamos a obtener fertilizante artificial. Materiales de construcción, por ejemplo, la caliza. La caliza contiene a la calcita, que viene a ser el carbonato de calcio. Este carbonato de calcio sirve de materia prima para la elaboración de cemento. Entonces, la caliza, que tiene a la calcita, que es el carbonato de calcio, se calienta en hornos y cambia a óxido de calcio. Y este óxido de calcio que se ha producido viene a ser uno de los componentes del cemento. Y así tenemos el grafito, cuyo, ¿no? Es un metalúrgico, ¿no? Y refractario, ¿no? Entonces tenemos así diferentes minerales no metálicos. O la esmeralda, la roca fosfórica, la caliza y el grafito, pues, ¿no? Explotación de minerales metálicos. Tenemos al mineral valioso, está con una aspita acá, pues, ¿no? Entonces, el mineral valioso, ¿no? Acá tenemos al mineral valioso, puede estar en una capa, a lo cual vamos a llamar beta, o puede estar por todo el terreno, ¿no? Todo el cerro tiene al mineral, pues, ¿no? Y cuando todo el cerro tiene al mineral, se dice que está diseminado. Entonces, los minerales pueden estar en vetas, o sea, en capas, o pueden estar en todo el terreno, en todo el cerro. Y decimos en ese caso que el mineral está diseminado. Ahora, la explotación, ¿no? La explotación en vetas, ¿no? Cuando se trata de una veta, va a recibir un nombre. Se va a llamar laboreo subterráneo o trabajo en socavones, ¿no? Laboreo subterráneo o trabajo en un socavón. Galerías subterráneas también, pues, ¿no? Porque esto de acá es un túnel, ¿no? Hacia la veta. Pero si está diseminado, la explotación se va a llamar atajo abierto, ¿ya? Entonces, si está diseminado por todo el cerro, la explotación se llama atajo abierto. Por ejemplo, aquí, esta explotación de acá está atajo abierto, porque todo el terreno lo tiene, ¿no? Y se va haciendo el proceso de explotación. Ahora, lo que se extrae es lo que se conoce con el nombre de mena. ¿Qué viene a ser la mena? Es el material extraído de los yacimientos, ¿ya? La mena es el material extraído de los yacimientos. O sea, acá tenemos al mineral valioso más la ganga. Entonces eso me va a dar la mena, pues, ¿no? La mena. Muy bien. Entonces acá nosotros vamos a decir que el mineral valioso puede ser el 10%, por ejemplo. Y la ganga puede estar al 90%. 10 más 90 me da la mena, que representaría el 100 por el 100%. O sea, el todo, pues, ¿no? O sea, la mena representa la mezcla, ¿no? La mena para nosotros va a ser, ¿qué cosa? La mezcla. La mezcla entre el mineral valioso más la ganga. Entonces, el mineral valioso más la ganga me da la mena. Seguimos. Metalurgia del hierro. El mineral de partida puede ser la hematita, que es el óxido férrico, la magnetita, que también es un óxido de hierro, y la siderita, que es el carbonato ferroso, pues, ¿no? Entre otros. Entonces, vamos a trabajar con la hematita. Ya nos vamos a trabajar con la hematita.
que viene a ser este óxido férrico, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Lo primero que se hace es trabajar con el coque. Acá está el coque, mira, todo este es el coque. Y acá tenemos el mineral de hierro. Entonces, el coque, que viene a ser carbón, ¿no? Este es el coque, sólido, reacciona con el oxígeno, ¿no? Del aire, que es gas, para formar monóxido de carbono, gas, ¿no? Entonces, este coque reacciona con el oxígeno para formar monóxido de carbono, ¿ya? Eso sería. Ahora, luego este monóxido de carbono, gas, va a reaccionar con la hematita, que es el hierro 2, oxígeno 3, sólido. Este monóxido de carbono, cuando reacciona con la hematita, ¿dónde? Dentro de este horno, mira, aquí adentro está ocurriendo eso. Como ya no hay oxígeno, el monóxido de carbono todavía puede seguir el proceso oxidativo, pero ya no hay más oxígeno, entonces el monóxido de carbono comienza a reaccionar, a quitarle, ¿no? A quitarle oxígeno a la hematita. De esa forma se forma dióxido de carbono, gas, más hierro líquido. Y es así como se obtiene el hierro. Entonces el monóxido de carbono está obligado a quitarle los átomos de oxígeno a la hematita, liberándolo del oxígeno, pues, ¿no? El hierro se separa del oxígeno y el hierro queda libre y más dióxido de carbono, ¿no? Eso sería. Y esos serían los dos procesos para obtención del hierro. Seguimos. Acá tenemos las reacciones químicas, tenemos acá metalurgia del hierro. A la metalurgia del hierro también se le conoce con el nombre de siderurgia. Ya, vamos a poner que se llama también siderurgia. ¿Ya? A la metalurgia de hierro también se le conoce como la siderurgia. Se le agrega el coque, ¿no? Acá tenemos el carbón, pues, ¿no? Este es el coque, que reacciona con el oxígeno para obtener monóxido de carbono. Este monóxido de carbono gas reacciona con la hematita y se convierte en hierro líquido más dióxido de carbono. ¿Qué está pasando con el carbono? Acá el oxígeno es -2 y el carbono es +2. Aquí el hierro es +3 y el oxígeno es -2. Aquí el hierro es 0. Acá el oxígeno es -2, 2 por 2 es 4, -4. Y el carbono es +4. Entonces el carbono ha pasado de 2 a 4. Al pasar de 2 a 4 se está oxidando, ¿no? Este es un proceso de oxidación, ¿no? Se está oxidando, ¿no? El monóxido de carbono a dióxido de carbono. Así que el monóxido de carbono debe ser nuestro agente reductor. Ahora, el hierro está pasando de 3 a 0. Al pasar de 3 a 0, el metal que me interesa se está obteniendo por reducción. Entonces, en este caso, el metal se obtiene por reducción. Al pasar de hierro 3, ¿no? A hierro 0, ¿no? Así es. Ahora, este hierro sale líquido porque estamos a muy altas temperaturas, 1600 grados Celsius. Entonces, el hierro sale líquido porque está a una temperatura de 1600 grados Celsius, ¿no? Una alta temperatura. Y es así como se obtiene el hierro, ¿no? Así se obtiene el hierro. ¿Qué nos pueden preguntar acá? ¿Cuál es la función del monóxido de carbono? O sea, ¿para qué sirve este monóxido de carbono? Entonces, este monóxido de carbono es nuestro agente reductor. Nos pueden preguntar, ¿cómo se obtiene el metal? Bueno, el metal se obtiene por reducción, porque está pasando de 3 a 0. Entonces, el metal se obtiene por reducción. También nos pueden preguntar, ¿qué cosa es la siderurgia? Y la siderurgia es la metalurgia del hierro, ¿no? La metalurgia de hierro es también conocida como siderurgia. Seguimos. Metalurgia del cobre. Mineral de partida puede ser calcopirita, calcosina o cuprita, pues, ¿no? Entonces tenemos acá
que el mineral de partida puede ser la calcopirita, que es el cobre y hierro azufre 2. Calcocina, que es el sulfuro cuproso. O la cuprita, que es el óxido cuproso. ¿Ya? Entonces, tenemos acá, con el mineral que vamos a trabajar es la calcopirita. Como esta calcopirita tiene azufre, ¿no? Tiene el sulfuro. Cuando un mineral tiene azufre, lo que se recomienda es un proceso de tostación. Entonces, una primera etapa, vamos a decir que acá va a ocurrir un proceso de tostación. Entonces, el cobre, hierro, azufre 2, sólido, reacciona con el oxígeno gas para obtener dióxido de azufre gas más óxido ferroso sólido más el sulfuro cúprico sólido también. Entonces, en una primera etapa se tuesta. Hay un proceso llamado de tostación, que es someter al mineral a altas temperaturas. Entonces, el que se tueste este mineral hace que el oxígeno reaccione con el azufre. Esa reacción me da dióxido de azufre gaseoso. Esto se puede eliminar por la chimenea. Luego el oxígeno reacciona con el hierro formando óxido ferroso. Y, y quedaría, pues, ¿no? El cobre con el azufre, como sulfuro cúprico. Ahora, esto está ocurriendo a altas temperaturas, pues, ¿no? Ahora, acá tenemos un problema. Tenemos este sólido, que es el óxido ferroso, y este sólido, que es el sulfuro cúprico. Yo necesito separarlos a ellos. Y para eso lo que voy a hacer es formar la llamada escoria, pues, ¿no? La escoria. Para eso voy a necesitar carbonato de calcio, que es la calcita, carbonato de calcio, ¿ya? Entonces, este carbonato de calcio, que es calcita, lo vamos a hacer reaccionar con cuarzo, que viene a ser dióxido de silicio. ¿Con qué objetivo? Para formar la llamada escoria, que vendría a ser un silicato de calcio, más dióxido de carbono. Entonces, esto sale como gas. Esto de acá va a ser un sólido vidrioso que, de acuerdo a la temperatura, va a estar fundido y tiene la capacidad de capturar óxido ferroso. Y para eso lo hemos hecho que aparezca. Mi objetivo es separar al óxido ferroso del sulfuro cúprico. Entonces, él va a comenzar a capturar óxido ferroso. Muy bien. Ya tenemos sulfuro cúprico. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos el problema de que nos quedó sulfuro cúprico, ¿no? Este sulfuro cúprico no, nos ha quedado y queremos separar al azufre del cobre. Debido a un efecto térmico, debido a la temperatura, que estamos trabajando aquí aproximadamente a 1000 grados, este sulfuro cúprico cambia a sulfuro cuproso, ¿ya? Este sólido. Se inyecta más aire al sistema y ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que este sulfuro cuproso con el oxígeno del aire va a formar dióxido de azufre, gas, más cobre líquido. Entonces, este cobre que se obtiene es un cobre impuro, pues, ¿no? Un cobre con un porcentaje de pureza alrededor del 70%. ¿Qué se hace con este cobre?
Con este cobre se deja enfriar al tamaño de una puerta, ¿no? Como si fuese una puerta, pero de cobre impuro, y se lo convierte en electrodo. Entonces va a ser aquí donde ocurre la oxidación con este cobre impuro. De acá va a salir cobre como cobre más 2 acuoso. Y en otro electrodo, donde va a ocurrir la reducción, el cobre más 2, ¿ya? Va a ir acá y se va a depositar los átomos de cobre. Y vas a tener este cobre, ¿no? Depositado en este electrodo, donde ocurre la reducción. Aquí el cobre se oxida, mientras que aquí el cobre se reduce. ¿Ya? Y es así como se obtiene cobre de alta pureza, pues, ¿no? Cobre al 99,999% de pureza. Entonces, a esto se le va a llamar la refinación electrolítica. Entonces, para obtener cobre, primero se tuesta el mineral, luego se le agrega calcita o caliza con cuarzo para formar la escoria. Esta escoria tiene la capacidad de capturar óxido ferroso, que es lo que me interesa, ¿no? Capturar al óxido ferroso y separarlo del sulfuro cúprico. Este sulfuro cúprico, por efecto térmico, va a pasar de cobre más 2 a cobre más 1, o sea, se está reduciendo. Y finalmente este sulfuro cuproso más el oxígeno del aire que se inyecta al sistema se transforma en dióxido de azufre más cobre. Ahora, este cobre es impuro, así que hay que... ¿Ya? Y es así como se obtiene el cobre, ¿no? Tenemos tostación, formación de la escoria, aireación y la refinación electrolítica. Esa es la metalurgia del cobre. Seguimos. Metalurgia del cobre. Tenemos aquí el proceso, ¿no? Las reacciones químicas, la tostación, donde el cobre reacciona con el oxígeno para formar sulfuro cúprico, óxido ferroso y dióxido de azufre. Separación del óxido ferroso. El carbonato de calcio sólido reacciona con el dióxido de silicio gas, no, el dióxido de silicio gas, no, el dióxido de silicio sólido, ¿no? Esto de acá es sólido, ¿ya? Esto de acá es sólido. Para formar silicato de calcio, ¿no? Un silicato de calcio más dióxido de carbono gas. Este sulfuro cúprico o el oxígeno formaría sulfuro cuproso más dióxido de azufre. Y el oxígeno con el sulfuro cuproso estaría formando cobre. Muy bien, muy bien. Entonces nosotros tenemos acá cómo se obtiene cobre, ¿no? Las reacciones químicas para la obtención. Al final tenemos acá un cobre líquido con un porcentaje de pureza del 70 al 75% de cobre. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener. 70-75% de cobre, pero no tiene la pureza que queremos. Generalmente la pureza del cobre va entre el 99.99% de pureza. Entonces este cobre todavía es impuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una refinación electrolítica. ¿Cómo es esa refinación? Acá está, mira. En la metalurgia del cobre va a entrar a una electrorefinación donde tenemos el ánodo de cobre impuro.
Y como es el ánodo, ahí va a ocurrir la oxidación. Y luego tenemos el cátodo de cobre puro, donde el cobre se va a reducir de cobre más 2, acuoso, más 2 electrones, a cobre sólido, ¿no? Ahí tenemos la reducción del cobre. Se oxida en el ánodo y se reduce en el cátodo. Así es. Seguimos. Metalurgia ahora del zinc. Mineral de partida es la llamada blenda o esfalerita, que viene a ser el sulfuro de zinc. A ver, ¿cómo sería? Como tiene azufre, como es el sulfuro de zinc, lo que se recomienda es un proceso de tostación. Entonces, lo primero que hay que hacer es tostar a este sulfuro de zinc, ¿no? ¿Cómo sería eso? Vamos a colocar por acá que la tostación, vamos a colocar por acá que la tostación, que una primera etapa va a ser la tostación, donde el sulfuro de zinc sólido reacciona con el oxígeno del aire gas para darnos óxido de zinc sólido más dióxido de azufre gas. Ahora, este óxido de zinc hay que sacarlo de la fase sólida al sistema acuoso. Es una segunda etapa llamada lixiviación. Lixiviación. Entonces, la lixiviación consiste en tener al óxido de zinc sólido, agregarle ácido sulfúrico, H2SO4, acuoso, y como producto vamos a tener pues sulfato de zinc, ¿no? Acá vamos a tener como resultado sulfato de zinc acuoso más agua líquida. Y una tercera etapa, tostación, lixiviación, y lo último sería la electrólisis. En la electrólisis, este sulfato de zinc, ¿no? El zinc va a reducirse, va a haber un proceso de reducción. Es decir, acá va a estar el cátodo. ¿Y qué va a suceder en el cátodo? Va a suceder que el zinc más 2 acuoso va a ganar 2 electrones y se convierte en zinc sólido. Y es así como se obtiene el zinc, mira. Entonces, por electrólisis, pues, ¿no? Reducción en el cátodo. Entonces, el zinc más 2 gana 2 electrones y se convierte en zinc sólido. Bueno, y eso sería la metalurgia del zinc. Entonces, en la metalurgia del zinc, nosotros tenemos a la blenda o esfalerita, su tostación, la lixiviación con ácido sulfúrico y la electrólisis. ¿Ya? Y ese sería el proceso. Seguimos. Tenemos acá la metalurgia del zinc. Primera etapa, la tostación. El sulfuro de zinc reacciona con el oxígeno para obtener óxido de zinc más dióxido de azufre, gas. La lixiviación como segunda etapa, el óxido de zinc reacciona con el ácido sulfúrico acuoso y se obtiene sulfato de zinc acuoso más agua líquida. Y finalmente tenemos la electrólisis del sulfato de zinc. Entonces tenemos aquí en el cátodo, donde ocurre la reducción, el zinc más 2 gana 2 electrones y se convierte en zinc sólido. ¿Ya? Y es así como se obtiene zinc, jóvenes. Entonces sería una primera etapa, podríamos decir, que es la tostación, la lixiviación y la electrólisis. Y así se obtiene zinc
al 99,999% de pureza. Entonces, en los minerales que tienen azufre en forma de sulfuro, se va a recomendar un proceso de tostación para que el oxígeno del aire reaccione con el azufre y forme dióxido de azufre. Por eso inicia con un proceso de tostación, porque el mineral tiene azufre. Bien, seguimos. Otro proceso. Metalurgia del oro y la plata. Al proceso se llama cianuración. ¿Por qué se le llama cianuración? Porque se utiliza cianuro de potasio. Entonces acá nosotros tenemos al cianuro, ¿no? Al cianuro de potasio, acá está, que con el oro se va a complejar. Y acá está el complejo que forma. Oro, cianuro. Potasio 4. Más hidróxido de potasio. Entonces, ¿qué ha sucedido acá? Lo que ha sucedido es que el oro que estaba con 0 ha pasado a oro más 1. ¿Ya? Entonces, el oro ha pasado de 0 a más 1. ¿Qué está pasando con el oro? Con el oro se está oxidando, ¿no? Al pasar de 0 a más 1, diremos que esto es una oxidación. Así es, eso es una oxidación. ¿Quién se oxida? Se está oxidando el oro, pues, ¿no? Hay un proceso de oxidación de parte del oro. ¿Quién se reduce? Veamos quién se está reduciendo. El oxígeno está con 0 y acá el oxígeno está con -2. Entonces, de 0 a -2, acá hay una reducción. Ahora, yo no quiero el oro en forma acuosa, yo lo quiero como sólido. Entonces, se le agrega polvo de zinc a este complejo de oro. Entonces, el zinc que está con 0 va a pasar a zinc más 2. De 0 a más 2. Entonces, para obtener el oro, vamos a agregar polvo de zinc, buscando que el zinc se oxide y que el oro, que acá está en el complejo con oro más 1, pase a oro 0. Entonces, el oro se va a reducir. Entonces, va a ser la reducción del oro y la oxidación del zinc. Entonces, el zinc se oxida y el oro se reduce. ¿Ya? El zinc se oxida y el oro se va a estar reduciendo, ¿no? Eso hace la reducción. Entonces, el metal, que es el oro, se obtiene por reducción. Hasta ahorita hemos visto que todos los metales se están obteniendo por reducción. El hierro se obtiene por reducción, el cobre se obtiene por reducción, el zinc se obtiene por reducción y el oro también se obtiene por reducción. Seguimos. Amalgamación. Mineral triturado, molienda, y a lo que se ha molido se le agrega mercurio. En esa molienda más la amalgamación con mercurio, el mercurio, ¿qué es lo que va a hacer? El mercurio lo que va a hacer es capturar al oro, ¿no? A las partículas de oro o partículas de plata. Lo va a absorber, lo va a solvatar, pues, ¿no? Y eso es lo que hace el mercurio con respecto al oro y la plata. Se forma una amalgama que ahora hay que separarlo. Y la separación de la amalgama es mediante una destilación. En la destilación se forman vapores de mercurio.
¿ya? Entonces, ¿cómo separo al oro del mercurio? Mediante una destilación. Se calienta el sistema, el mercurio se evapora, forma un vapor, y el oro queda en el fondo, un botón de oro, ¿no? Una monedita de oro, ¿no? Y así vamos a poder separar el mercurio del oro, mediante un proceso de destilación. Entonces, la amalgamación es otra forma de extraer oro. Si yo tengo un mineral que sé que tiene oro, lo trituramos, hacemos un proceso de molienda, y a lo que hemos molido le agregamos mercurio. Entonces el mercurio va a solvatar al oro, va a solvatar a la plata. Luego viene el proceso de destilación, pues, ¿no? Entonces tenemos acá la destilación. ¿Pero qué cosa es la destilación? Es calentar la mezcla, de tal forma que uno se evapore. Y en este caso es el líquido, que es el mercurio. El mercurio claro, el mercurio es el que se volatiliza, pues, ¿no? Y en el fondo del recipiente, ¿qué te va a quedar? El oro, pues, ¿no? El oro. Bien, seguimos. Siguiente proceso. Tenemos acá, ¿qué tenemos acá? Ya tenemos un ejercicio de aplicación. Primer ejercicio de aplicación dice, el Perú es un país de antigua tradición minera, ya que la cordillera de los Andes, que se encuentra a lo largo de todo el país, constituye nuestra principal fuente de recursos minerales. Estos minerales pueden ser identificados por sus propiedades. Con respecto a las propiedades de los minerales, seleccione la alternativa incorrecta, dice, ¿no? Son sólidos cuyas partículas tienen un ordenamiento de largo alcance. Claro. Hemos dicho que son sólidos cristalinos y los sólidos cristalinos son sólidos de ordenamiento de largo alcance y eso sería verdadero, ¿no? Esto es correcto. Verdadero la primera. Vamos a poner por acá que la primera es correcta. B. Se encuentra en forma de elementos o de compuestos en la naturaleza. Claro. Estamos hablando con respecto a las propiedades de los minerales. Entonces, de acuerdo a las propiedades de los minerales, se encuentran en forma de elementos, pueden ser elementos como el oro nativo, la plata nativa, o de compuestos en la naturaleza como la hematita o calcopirita. Y eso es verdadero. Son considerados como recursos no renovables. Y eso sería también verdad, ¿no? Los minerales son considerados recursos no renovables. ¿Ya? Entonces, los minerales son considerados recursos no renovables. Y eso es correcto. Verdadero. Entonces, en la primera pregunta, la respuesta tiene que ser la D. Los minerales son de origen inorgánico, claro, y orgánico no. Entonces, acá lo que está mal es la palabra orgánico. Y por eso esto sería falso. La clave, la de edad. Son de origen inorgánico, pues, ¿no? Y orgánico no, orgánico no. Eso sería falso. Muy bien, para el ejercicio 1, la respuesta sería la D. Vamos, seguimos. Ejercicio 2. La minera Milpo Andina Perú SAC, actualmente llamada Nexa Resource Perú, explota yacimientos en Cerro de Pasco mediante socavón, a partir de los cuales se extraen diversos minerales, entre los cuales destacan calcopirita, blenda, galena y cuarzo. Con respecto al párrafo, seleccione el valor de verdad de las proposiciones. 1. El yacimiento tiene el mineral en forma diseminada. A ver, si el mineral está diseminada, la explotación es a tajo abierto. Y si está en beta, es mediante el trabajo en socavones, pues, ¿no? Entonces acá nos hace referencia que hace explotación de yacimientos en Cerro de Pasco mediante socavón.
Y socavón es cuando tiene el mineral en una veta, pues una capa. Eso se llama socavón. Al decir, ¿el yacimiento tiene el mineral en forma diseminada? No, está en forma de veta. ¿Ya? Entonces el mineral está en una veta. Eso sería. Entonces, no está diseminada, pues, ¿no? No está diseminada. Y eso sería falso. La primera sería falso. Dos, los minerales encontrados se clasifican como no metálicos. No, pues, si tenemos calcopirita es metálico, blenda es metálico, galena es metálico. El cuarzo es el no metálico, pero la mayoría son metálicos. Los minerales encontrados se clasifican como no metálicos, falso. Tres, los metales que se extraen de los minerales son el cobre, el zinc y el plomo. Veamos. De la calcopirita, que es la primera, la calcopirita, que viene a ser el cobre, hierro, azufre 2, vamos a extraer cobre. De la blenda, o también llamada esfalerita, que viene a ser el sulfuro de zinc, vamos a extraer zinc. De la galena, que viene a ser la galena, viene a ser sulfuro plumboso, vamos a extraer plomo. Dice, los metales que se extraen de los minerales son cobre, claro, acá está. Zinc, claro, y plomo, claro. Eso sería verdadero. Falso, falso, verdadero. Entonces, para el ejercicio 2, la respuesta es la B. La B va a ser la respuesta. 2B. Entonces, para la 2, la respuesta sería la B. 2B. Seguimos, ejercicio 3. Dice, el Perú es el segundo mayor productor de zinc en el mundo. Encontramos yacimiento de sus minerales en Ancash, Junín y Cerro de Pasco. Este es un metal blanco azulado y es usado principalmente para galvanizar el hierro, así como en la producción de latón y de baterías. Con respecto a la metalurgia del zinc en el Perú, seleccione la secuencia correcta de verdad. Se extrae principalmente a partir del mineral blenda. A ver, para extraer zinc, claro, es de la blenda o esfalerita, ¿no? Entonces, esto sería correcto, es verdad. Dos, en la tostación de la blenda, ajá, la primera etapa es la tostación, ¿ya? La tostación. Entonces vamos a tener al sulfuro de zinc sólido más oxígeno molecular gas y acá vamos a obtener óxido de zinc sólido más dióxido de azufre gas. Entonces este es el proceso de tostación, se tuesta, ¿no? Vamos a tostarlo. Una segunda etapa, luego de la tostación viene la lixiviación. Lixiviación. Entonces, en la lixiviación, el óxido de zinc sólido se le agrega ácido sulfúrico acuoso para que este ácido lo extraiga, lo saque de la fase sólida y obtengamos pues sulfato de zinc acuoso más agua líquida. Como ya tengo sulfato de zinc, esto puede entrar a un proceso de electrólisis. Entonces, la tercera etapa es una electrólisis. En la electrólisis, el zinc, como está como zinc más 2, va a ganar 2 electrones y se convierte en zinc 0.
obteniendo de esta forma zinc al 99,999% de pureza. Como acá está ganando electrones, este es un proceso de reducción. ¿Y dónde ocurre la reducción? En el cátodo. Entonces, en el cátodo, el zinc se reduce. Entonces, tenemos tostación, lixiviación y electrólisis. Dice acá, 2 romano. En la tostación de la blenda se produce el óxido de zinc, claro, y el dióxido de azufre, correcto, verdadero. 3. El zinc producido por electrólisis posee 99,99% de pureza, correcto, verdadero. Todas son verdaderas. Entonces, en el ejercicio 3, la respuesta es la C. La C es la respuesta. 3C. Vamos, siguiente ejercicio. Ejercicio 4, dice. Una mena de 1000 toneladas que contiene hematita con 36% de ganga reacciona con monóxido de carbono, produciendo hierro metálico fundido y dióxido de carbono, CO2. Determine la masa en kilogramos de hierro producido y considere un porcentaje de rendimiento de 75%. Dato, masa molar de la hematita 160 y del hierro 56. Entonces acá vamos a tener al mineral valioso más la ganga, me da la mena, pues, ¿no? Entonces acá vamos a analizar y decir, ¿no? Nosotros tenemos aquí al mineral valioso más la ganga, y eso me va a dar la mena, pues, ¿no? El 36% es de ganga, dice, ¿no? Si la ganga es el 36%, la mena, que es todo, representa el 100%. ¿Puedo calcular el mineral valioso? Claro. El porcentaje del mineral valioso sería 100 menos 36, pues, ¿no? O sea, acá tendríamos que restar 100 menos 36. Y eso me daría el 64%. Entonces, el mineral valioso representa el 64%. Más 36% de la ganga me da el 100%. Como yo tengo una mena de 1000 toneladas que contiene hematita, entonces acá tenemos la mena, que es de 1000 toneladas. Entonces vamos a tener acá que las 1000 toneladas, vamos a poner acá, que las 1000 toneladas que tenemos representan a la mena. ¿Y qué cosa es la mena? La mena es todo, es toda la mezcla y es el 100%, pues, ¿no? O sea, las 1000 toneladas representan el 100%, que es el todo, pues, ¿no? La mena representa toda la mezcla, de los cuales 36% es ganga, pero el mineral valioso, que es lo que me interesa, es el 64%. El 64%, ¿qué peso será? Entonces, W, ¿a qué va a ser igual? A 1000 toneladas por 64% entre el 100%. Muy bien, de acá calculamos el peso. ¿Cuánto sale esto? Hay que hacer el cálculo, ¿no? Saldría 1000 por 64
y dividido entre 100, ¿no? Y eso me da 640, pues, ¿no? Claro, era 10 por 64, 640. Esto me va a salir 640 toneladas, ¿no? Del mineral, en este caso hematita. Hierro 2, oxígeno 3. Pero lo que yo quiero es el hierro. Me están pidiendo los kilogramos de hierro producido. Entonces debo establecer una relación entre la hematita y el hierro. Entonces acá, según un dato, la masa molar de la hematita es 160. Sería 160 de hematita. Ahora, ¿cómo hacemos este análisis? Vamos a establecer una relación parte-todo, donde la hematita representa el todo, ¿no? Toda la hematita es como 160. Pero dentro de la hematita, ¿no? Dentro de la hematita vamos a decir, hay hierro. ¿Cuánto hierro? Hay 2 átomos de hierro. Entonces vamos a establecer una proporción a 2 veces lo que pesa el hierro, que sería 56. 2 por 56 es lo que le pertenece al hierro. Estableciendo esta relación, yo diré, el todo es la hematita, pero lo que me interesa es el hierro. Pero de hierro hay 2 átomos de hierro, sería 2 por 56 de hierro. Como acá ya tengo las toneladas de hematita, tendríamos que decir 640 toneladas de hematita, ¿no? ¿A qué? ¿Ya? Entonces acá calculamos el peso, pues, ¿no? El peso de hierro. ¿Podemos hacer eso? Sí. Calculemos el peso. ¿Cuánto sale este peso? Sería la diagonal acá, esto de aquí por acá, y sería 640 toneladas por 2 y por 56, dividido entre 160. Entonces, ese peso, ¿cuánto me sale? ¿No? Estamos calculando el peso de hierro, pues, ¿no? Calculando sería 640 por 2 y por 56, dividido todo entre 160. Eso me daría 448. ¿Ya? 448. Entonces el peso saldría 448 toneladas de hierro, ¿no? Pero, me dicen que hay un rendimiento del 75%. ¿Qué significa eso? Eso significa que lo que acabamos de calcular, esto de aquí, 448 toneladas, representa con un rendimiento del 100%. 448 toneladas de hierro serían con un 100% de rendimiento. Ya, esto sería un 100%. Serían estas 448 toneladas. Pero según el problema dice que el rendimiento es del 75%. Si el rendimiento es del 75%, entonces, ¿cuál sería el peso de hierro? ¿No? Entonces podemos calcular W. W a qué va a ser igual. Va a ser igual a 448 toneladas por 75 entre 100. ¿Ya? Entonces eso sería 448 por 75 sobre 100. Bueno, hay que calcular eso. ¿Cuánto sale? A ver, operando. Sería 448
por 75 y todo eso dividido entre 100, ¿no? Bueno, hay 75% sobre 100% sería, ¿no? Acá sería 75% y acá 100%. Porcentaje se va con porcentaje. Y esto nos sale, esto va a ser igual a 336. 336 toneladas de hierro. Pero el problema me pide determine la masa en kilogramos, no en toneladas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? 336 toneladas de hierro, factor de conversión. Una tonelada, ¿a cuánto equivale? A 1000 kilogramos. Se va tonelada con tonelada y ya tenemos kilogramos de hierro. Ahora, 336 sería 3,36 por 10 al cuadrado, por 10 al cubo, kilogramos. Entonces sería 3,36 por 10, 2 más 3 serían 5. ¿Ya? Sería 3,36 por 10 a la 5 kilogramos. ¿De qué cosa? De hierro. Ahora sí, en el ejercicio 4, la respuesta sería la A, ¿no? 3,36 por 10 a la quinta kilogramos de hierro. Ahora sí. La clave sería la letra A. La letra A sería la respuesta. ¿Listo? Seguimos. En el ejercicio 5 dice, en el proceso metalúrgico de extracción del zinc a partir de la blenda, primero se realiza una tostación seguida de un proceso de lixiviación, la que se muestra en la siguiente ecuación, ¿no? El óxido de zinc más ácido sulfúrico me da sulfato de zinc más agua. Si en un proceso de tostación se obtuvieron 202,5 toneladas de óxido de zinc, luego de la lixiviación se generaron 322 toneladas de sulfato de zinc. Determina el porcentaje de rendimiento del proceso. Entonces tenemos de dato el óxido de zinc, acá está. Y tenemos de dato también el sulfato de zinc. Vemos que la ecuación esté balanceada, un zinc, un sulfato, dos hidrógenos, un oxígeno, un oxígeno. Sí, la ecuación está bien. Entonces los coeficientes serían 1, 1, 1 y 1. Entonces tendríamos una mol de óxido de zinc. Ya, entonces tenemos acá una mol de óxido de zinc. Va a producir, ¿qué cosa? Una mol de sulfato de zinc. La relación es de 1 a 1, pues, ¿no? Como tenemos toneladas y me piden también toneladas, la relación es en toneladas. Entonces, masa a masa, pues, ¿no? El óxido de zinc, una mol de óxido de zinc sería como 81. Entonces, acá sería como 81, ¿no? Esto sería del óxido de zinc. Esto sería proporcional al sulfato de zinc, y el sulfato de zinc es 161. 161 para el sulfato de zinc. Entonces, relación de masas, ¿no? Esto está en proporción a masas. Pero acá yo lo que tengo de dato es que tenemos 202,5 toneladas de óxido de zinc. Entonces, del óxido de zinc tenemos 202,5 toneladas del óxido de zinc. Luego, la lixiviación se generan 322 toneladas de sulfato de zinc. O sea, de sulfato de zinc tenemos 322 toneladas, ¿no? 322 toneladas de sulfato de zinc. Y esto de acá, este valor, es el valor real, ¿no? Este es el real el que me están dando. Entonces, este 322 toneladas de sulfato de zinc representa el valor real.
El peso teórico no lo conocemos. Justamente lo que vamos a calcular. ¿Cuál es el peso? Es el peso teórico. Y eso es lo que vamos a calcular. Entonces, ¿a qué va a ser igual el peso teórico? El peso teórico va a ser igual a 202,5 toneladas por el sulfato de zinc, que es 161, entre 81. Muy bien. Entonces, el peso teórico, ¿a qué sería igual? Tenemos acá 202,5 por 161 entre 81. 202,5 por 161 entre 81. Y eso me daría 402,5. 402,5 toneladas de sulfato de zinc, ¿no? Entonces, este es el peso teórico. Teóricamente deberíamos haber producido 402,5 toneladas de sulfato de zinc. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el rendimiento? Entonces, nos ponemos por acá que este 402,5 toneladas representa un 100%. Un 100% de rendimiento. ¿Ya? Eso es lo que va a representar. Pero nosotros solo tenemos 322 toneladas. 322 toneladas. ¿Y eso qué rendimiento sería? Entonces el rendimiento sería igual a 322 por el 100% dividido entre 402,5. Entonces el rendimiento ¿a qué sería igual? Bueno, operando nos va a salir un número ya, pues, ¿no? Vamos a calcularlo. Sería 322 por 100 y eso dividido entre 402,5. 80, que sería el 80%. O sea, el rendimiento sería del 80%. Acá ponemos que el rendimiento es del 80%, ¿no? 80%. Y la respuesta va a ser la D, 80%, ¿no? Rendimiento del proceso es del 80%. Muy bien, ya sería el ejercicio 5. Pasamos. Ejercicio 6. Dice acá, en una etapa de la metalurgia del cobre, se obtiene este metal con una pureza de entre el 70 al 75%, razón por la cual es necesario realizar una refinación electrolítica para generar cobre electrolítico con un 99,99% de pureza. Según la siguiente ecuación, cobre más 2, acuoso, más 2 electrones me da cobre sólido. Si en una prueba piloto empleando celdas en serie, en la cual se alternan ánodos y cátodos, en una solución de sulfato de cobre 2, se hace circular una corriente de 80 amperios por 5 días. Determine respectivamente en qué electrodo se deposita el cobre electrolítico y la masa del cobre en kilogramos depositado en el electrodo correspondiente. Dato: masa molar del cobre 63,5. A ver, nosotros tenemos un cobre impuro, pues, ¿no? Entonces vamos a decir así,
que acá tenemos un electrodo que está hecho de cobre impuro. Y de este cobre que está al 70, ¿no? Al 75%, de acá va a salir cobre a cobre más 2. De 0 a más 2. ¿Qué está ocurriendo acá? La oxidación. Si acá ocurre la oxidación, esto es el ánodo. Ya eso va a ser el ánodo, porque acá se está oxidando. Pero yo quiero obtener el cobre, dice, ¿no? Dice, si en una prueba piloto empleando celdas en serie en la cual se alternan ánodos y cátodos en una solución de sulfato de cobre 2, se hace circular una corriente de 80 amperios durante 5 días. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estaría pasando en ese electrodo. Pero también habría otro electrodo, ¿no? Un segundo electrodo, donde el cobre más 2 acuoso se va a reducir, va a ocurrir una reducción. Y es aquí donde el cobre se deposita en el electrodo, pues, ¿no? Obteniendo aquí el cobre sólido al 99,999% de pureza. Entonces, en un electrodo el cobre se va a oxidar, mientras que en otro electrodo el cobre se va a reducir. Y donde tenemos cobre de alta pureza es donde ocurre la reducción, es decir, en el cátodo. ¿Esto dónde está ocurriendo? En el cátodo. La respuesta es cátodo, cátodo. La A o la C, ¿no? En uno de ellos se va a estar depositando el cobre. ¿Qué más tenemos? Tenemos de dato la intensidad de la corriente eléctrica, que es 80 amperios, el tiempo, que es igual a 5 días, y me piden determine repetidamente en qué electrodo se deposita el cobre electrolítico y la masa de cobre en kilogramos. Y me piden la masa del cobre. Esa es mi incógnita. Que se deposita en el electrodo, pues, ¿no? Entonces, para hacer este cálculo, yo voy a decir acá que la masa depositada en gramos va a ser igual al peso equivalente por la intensidad por el tiempo sobre 96.500. Es decir, primera ley de Faraday. Entonces, para el peso equivalente necesito el parámetro. Acá tengo el cobre 2, gana 2 electrones y se convierte en cobre, se reduce. Entonces aquí el parámetro teta vale 2. ¿Por qué? Porque es el número de electrones transferidos. Hay 2 electrones transferidos, entonces teta vale 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos datos. ¿Cómo se calcula el peso equivalente del cobre? Sería su masa molar del cobre, que es 63,5, entre el parámetro teta. Para el caso del cobre, teta vale 2. Sería sobre 2. Por la intensidad. Entonces, la intensidad de la corriente eléctrica, según dato del problema, es 80 amperios por 80. Por el tiempo, pero el tiempo está en días. Entonces tenemos acá el problema de que está en días. Hay que transformar este tiempo que está en días a segundos. Entonces nosotros vamos a decir, si el tiempo son 5 días, factor de conversión, un día tiene 24 horas. Una hora tiene 3.600 segundos. Hora se va con hora. Entonces el tiempo sería 5 por 24 por 3.600. Y esto ya estaría en segundos. Todo dividido entre 96.500. Entonces la masa depositada, vamos a ponerlo por acá, ¿sí? La masa depositada habría que calcularlo, ¿no? ¿Cuánto sale todo esto? Sería 63,5 por 80.
por 80, por 5, por 24 y por 3.600. Todo dividido entre 2 por 96.500. Y eso me sale 11.371 aproximadamente, ¿no? 11.370. 11.371. Pues acá la masa saldría 11.000. No, esto saldría 11.371 gramos, ¿no? 11.371 gramos de cobre sería, pues, ¿no? De cobre. Pero me están pidiendo la masa de cobre en kilogramos. Entonces acá falta un factor de conversión. Factor de conversión, 1 kilogramo tiene 1.000 gramos. Gramos se va con gramos y la coma decimal se va a desplazar 3 espacios. 1, 2 y 3. Entonces vamos a tener acá 11,37, ¿no? 11,37, ¿no? 11.371. 11.371 kilogramos de cobre. Aproximando a notación científica, la masa de cobre sería 1,14 por 10 a la 1 kilogramos de cobre. 1,14 por 10 a la 1. Claro, 1,14 por 10 a la 1 kilogramos de cobre. La respuesta sería la C, pues, ¿no? La C sería. La C, la clave. Para el ejercicio 6, la respuesta sería la C. 6C. Seguimos, un ejercicio más. Ejercicio 7 dice, el proceso más utilizado por las mineras para la extracción de metales preciosos es el Merrill-Crowe, el cual consiste en la precipitación de oro o plata a partir de soluciones cianuradas mediante la adición de zinc metálico. Por ejemplo, para el proceso de extracción de plata, tenemos acá zinc más el complejo de plata, me da plata más este complejo de zinc. Si se quiere obtener 5,4 toneladas de plata, ¿no? Acá está buscando obtener 5,4 toneladas de plata. Determine la masa de zinc en kilogramos necesarios. Entonces buscamos una relación entre ellos dos, entre el zinc y la plata. Aquí tenemos que una mol de zinc va a ser proporcional a 2 moles de plata. El zinc, tenemos acá es como 65, sería acá 65 de zinc, que va a ser proporcional a 2 veces la plata. ¿Pero cuánto es la plata? 108. Tenemos acá el peso de zinc, que es lo que queremos calcular en masa, va a ser proporcional a la plata que se quiere producir, que es 5,4 toneladas. ¿Listo?
Entonces acá tenemos que 1 mol de zinc es como 65 y 2 moles de plata es como 2 por 108. Si tenemos 5,4 toneladas de plata es lo que queremos producir, entonces ¿cuánto necesitamos de zinc? Claro, es lo que nos dice, ¿no? Si se quiere obtener 5,4 toneladas de plata, determine la masa de zinc en kilogramos necesarios. Bueno, vamos a calcularlo en toneladas y luego lo pasamos a kilogramos. Entonces, el peso, ¿a qué sería igual? Diagonal, ¿no? Acá hay que aplicar la diagonal. Sería 65 por 5,4 toneladas entre 2 por 108. O sea, el peso saldría igual. Sería 65 por 5,4 entre 2 por 108. Y eso me daría 1,625. ¿Ya? 1,625. O sea, el peso sería 1,625 toneladas de zinc, pues, ¿no? Ahí está. Ahora, pero 1 tonelada es igual a 1000 kilogramos. Si yo tengo 1,625 toneladas de zinc, factor de conversión. 1 tonelada son 1000 kilogramos. Se va tonelada con tonelada y sería 1,625 por 10 al cubo kilogramos de zinc. Entonces sería 1,625 por 10 al cubo, kilogramos de zinc, ¿no? Kilogramos de zinc. Y con eso la respuesta sería la B. Muy bien, continuamos. Seguimos. Ahora entramos a lo que es recurso energético carbón. Dice, ¿qué cosa es el carbón? Es una roca sedimentaria de composición heterogénea y procede de la descomposición y la putrefacción de vegetales. Entonces acá tenemos esta roca sedimentaria de composición heterogénea. Tiene carbón, humedad, silicio, aluminio, calcio, oxígeno, magnesio, azufre, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Tenemos la turba, el lignito, la hulla, la antracita.
¿no? Diferentes tipos de carbón, pues, ¿no? Seguimos. Recurso energético, carbón. Turba, lignito, carbón bituminoso, la antracita. La antracita es la que tiene mayor antigüedad, ¿ya? Va a tener más años la antracita, la que tiene más años. Aumenta el contenido de carbono. Al tener más años, al ser más antigua, el porcentaje de carbono es mayor. Entonces la antracita es la que tiene mayor porcentaje de carbono. Y también aumenta el poder calórico. Quiere decir que la antracita es la que tiene mayor poder calórico. Entonces la antracita es el carbón de mayor antigüedad, de mayor porcentaje de carbono y de mayor poder calórico, por ser la más antigua, ¿ya? Por ser la más antigua. Entonces pondríamos por acá que aproximadamente la antracita tiene una antigüedad, es una aproximación de ¿cuánto? La antracita le podemos poner acá una antigüedad de 300 millones de años, ¿ya? 300 millones de años. Entonces, la antigüedad de la antracita aproximadamente es de 300 millones de años. ¿Ya? Es de la antracita. Y por acá tenemos al lignito. Y el lignito tiene aproximadamente 30 millones de años. ¿Ya? Entonces, el lignito con 30 millones de años y la antracita con 300 millones de años. Ahora, la antracita es más antigua, tiene más años. Entonces, aumenta el contenido de carbono cuanto es más antigua. El porcentaje de carbono en la antracita es mayor que en el lignito. Y el poder calórico de la antracita es mayor que del lignito, ¿no? Porque es más antigua, tiene más años, ¿no? Por la antigüedad. ¿Seguimos? Ejercicio 8. Dice, en el Perú se han detectado aproximadamente reservas de 1,08 por 10 a la 9 toneladas de carbón, entre sus tres principales variedades, como lignito, carbón bituminoso y antracita, cuyo contenido de carbono aumenta con su antigüedad, respectivamente, y que lamentablemente no se extraen debido a diferentes factores. Según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, se observan algunas cuencas en las que se encuentran yacimientos de este combustible fósil. Tenemos aquí Paracas, cuya antigüedad es 242 millones de años. Junín o Yatunhuasi, cuya antigüedad es de 251 millones de años. Y en Loreto, con una antigüedad de 65,5 millones de años. Con respecto al cuadro, seleccione la secuencia correcta de verdad de las proposiciones. 1. El carbón encontrado en Paracas es el que posee el mayor porcentaje de carbono. A ver, vamos a ver. Tenemos aquí Paracas, dice, pues, ¿no? Paracas. En Paracas tenemos con una antigüedad de 542 millones de años, que es mayor a 251 y mayor a 65. Entonces, el carbón encontrado en Paracas es el que posee mayor porcentaje de carbono, claro. A mayor antigüedad, mayor porcentaje de carbono. Entonces, su porcentaje de carbono va a ser el mayor. El de Paracas, el de Junín y el de Loreto va a tener su porcentaje de carbono, pero este porcentaje de carbono aumenta hacia arriba, pues, ¿no? Porque el más antiguo tiene mayor porcentaje de carbono, pues, ¿no? Entonces, Paracas es el más antiguo, es decir, el que tiene mayor porcentaje de carbono. ¿El carbón encontrado en Paracas es el que posee el mayor porcentaje de carbono? Sí, verdadero, verdadero. 2. El carbón extraído de Yatunhuasi, o sea, Junín, posee mayor poder calórico que el de Loreto. A ver, el de Junín con el de Loreto. El de Junín es de 251 millones de años y el de Loreto 65,5 millones de años.
Dice, el carbón extraído de Junín posee mayor poder calórico. Ahora, igualito, a mayor porcentaje de carbono, mayor poder calórico. Entonces, el poder calórico, vamos a poner así, poder calórico, aumenta hacia arriba. ¿Por qué? Porque va en ese orden la antigüedad, pues, ¿no? El que está arriba tiene mayor poder calórico y el que está abajo menor poder calórico. Entonces, el carbón de Junín tiene mayor poder calórico que el carbón de Loreto. Entonces, el carbón encontrado en Loreto, no, ¿dónde está? El carbón extraído en Junín posee mayor poder calórico que el de Loreto. Bueno, sí, porque es más antiguo, ¿no? El carbón de Junín es más antiguo que el de Loreto. Y eso sería verdadero. 3. El carbón encontrado en Loreto puede ser lignito de bajo contenido de carbono. Claro, para el lignito estamos hablando de 30 millones de años. 65 está por ahí, pues, ¿no? Entonces, como acá dice lignito, recordemos que el lignito tiene una antigüedad aproximadamente de 30 millones de años. ¿Ya? Y como tiene 30 millones de años, el de Loreto tiene 65, está por ahí, pues, ¿no? Entonces, este carbón podría ser lignito. Eso es correcto. Verdadero también. Como son todas, todas son verdaderas. La respuesta, la A. 8, 8A. 8A. Seguimos. Recurso energético, petróleo. Otro recurso energético que tenemos es el llamado petróleo, ¿no? Entonces acá tenemos una torre de extracción, ¿no? Torre de extracción de petróleo, torre de extracción de gas natural. Acá hay gas natural y tenemos petróleo. Eh, Listo, dice acá recurso energético petróleo. ¿Qué cosa es el petróleo? Es un recurso natural no renovable, formado por una mezcla compleja, heterogénea de hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos. En su composición predominan principalmente parafínicos, cicloalcanos y en menor proporción aromáticos. ¿No? Ese sería el petróleo. Entonces el petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos. Entonces debo entender que el petróleo, ¿qué cosa es? Una mezcla. Entonces el petróleo, ¿qué cosa es? Una mezcla. Listo. Yo quiero separar eso, esa mezcla. Veamos, acá hay una teoría orgánica. ¿Cómo se formó el petróleo? Bueno, acá vemos un dinosaurio que es enterrado, cubierto por capas de tierra, y después de mucho tiempo la presión y la temperatura hace que este dinosaurio se convierta en petróleo, pues, ¿no? Características del petróleo: es un líquido de color café oscuro y presenta un aspecto oleaginoso. Su composición es variable. Entonces acá dice que su composición es variada y depende del lugar de procedencia. Es más viscoso que el agua, pero menos denso e insoluble en él. Bueno, esas serían las características del petróleo. Seguimos. Etapas en la industria del petróleo. Comprende la exploración, ¿no? Hay una etapa que es la exploración, la perforación, la explotación y el petróleo crudo, ¿no? Se eliminan sólidos, terbios y agua. Entonces tenemos la refinación del crudo, que puede ser mediante destilación fraccionada, método físico, o cracking, método químico, ¿no? Seguimos. Refinación del petróleo, torre de destilación fraccionada. Entonces el petróleo crudo se calienta y se inyecta a estas torres de fraccionamiento, donde por la parte superior salen los que son gases. Estamos hablando pues de carbono 1 a carbono 4, gas licuado de petróleo. De carbono 5 a carbono 7, que es la nafta, disolventes, pues, ¿no? La gasolina, que va de carbono 5 a carbono 12, combustible de autos. El querosene,
de carbono 12 a carbono 16. Combustible de aviones. El aceite ligero, que va de carbono 15 a carbono 18. Combustibles para diésel. Aceite lubricantes, que va de carbono 18 a carbono 20. ¿No? Aceites lubricantes. Parafinas, de carbono 20 a carbono 30, las velas. Y el asfalto, que va de carbono 30 más, que es para el pavimento, ¿no? Entonces ahí tenemos los diferentes fragmentos del petróleo, ¿no? Entonces el petróleo entra en una torre de fraccionamiento. ¿Qué se aprovecha? ¿Cómo se separa el petróleo? Como está formado por diferentes componentes, cada uno de ellos tiene una temperatura de condensación o un punto de ebullición. Pueden hervir a una temperatura o pueden condensar a una temperatura. Entonces, esas diferencias en sus puntos de ebullición y condensación se va a usar para el proceso de fraccionamiento. Entonces, del petróleo sale la gasolina, ¿no? La gasolina, el queroseno, el aceite ligero. ¿De dónde sale? Del petróleo. Entonces, el petróleo es una mezcla y de esa mezcla se obtiene la gasolina, que todavía sigue siendo una mezcla. No tan compleja, pero es una mezcla. Seguimos. Tenemos la refinería de La Pampilla, refinería de Conchán. Tenemos la refinería de Pucallpa, la refinería de Talara. Tenemos el cracking del petróleo. ¿Qué cosa es el cracking? Cracking significa que vamos a romper hidrocarburos de alto peso molecular para obtener fragmentos, buscando cadenas de 8 carbonos. ¿Por qué buscamos cadenas de 8 carbonos? Porque son las moléculas ideales, ¿ya? Y si tengo moléculas de 8 carbonos, estamos aumentando la producción de gasolina. Ejemplo, tenemos acá una cadena de 18 carbonos, el octadecano, ¿no? Tenemos acá 18 carbonos. El octadecano, mediante un cracking térmico, se obtiene el isoctano de 8 carbonos. Entonces, esto aumenta la producción de gasolina. Entonces, la gasolina aumentó su producción. O el cracking catalítico, que tengo la cadena de 18 carbonos a una temperatura de 300 grados y con zeolitas, y se obtiene pues la cadena de 8 carbonos, ¿no? El isoctano o alcano. Y nuevamente estamos aumentando la producción de gasolina. Tenemos por acá. La gasolina es una mezcla homogénea de hidrocarburos líquidos volátiles. Destacan los alcanos, cicloalcanos y determinados hidrocarburos aromáticos, cuya composición en promedio es de 5 a 12 carbonos. Entonces, cuando uno ve a la gasolina, acá está la gasolina, parece un líquido amarillento, pues, ¿no? Parece un solo líquido, pero no es así, es una mezcla de varios líquidos. Cuando entra, pues, y detona, tenemos la mezcla de aire y combustible. Entonces hay una detonación y esto hace que se muevan los pistones. Entonces, gases de escape. Veamos por acá. El octanaje o índice de octano es el número utilizado para indicar la capacidad antidetonante de la gasolina en una determinada escala, ¿no? A eso vamos a llamar octanaje. Entonces, el octanaje o índice de octano es el número utilizado para indicar la capacidad antidetonante de la gasolina en una determinada escala. Tenemos acá el índice de octano o octanaje. Octanaje 0 para el N-heftano. Comportamiento del motor pésimo. Entonces tenemos acá octanaje 0 para el N-heftano. Comportamiento del motor va a ser pésimo, jóvenes, ¿ya? El octanaje va a ser de 100 para el isoctano. ¿Quién es? El 2,2,4-trimetilpentano. Entonces, para esta estructura, diremos que el octanaje es de 100 y su comportamiento del motor va a ser excelente. Acá tenemos la estructura del heftano, una cadena de 7 carbonos, y acá tenemos el 2,2,4, ¿no? Entonces sería el 2,2,4 trimetilpentano, que es el isoctano.
Seguimos. Determinación del índice de octanaje de una gasolina. La gasolina de grifo de 90 octanos es una mezcla de hidrocarburos. Una mezcla patrón sería 10% en volumen de cadenas de 7 y 90% en volumen de cadenas de 8. Si posee igual rendimiento, significa que la gasolina es de 90 octanos. Si ambas mezclas tienen el mismo rendimiento o poder antidetonante en el motor de prueba, entonces la gasolina es de 90 octanos. Así es. Técnica para mejorar la calidad de la gasolina, octanaje. Adición de aditivos antidetonantes. Anteriormente se usaba tetraetilo de plomo, actualmente se usa el metilterbutil y el etanol al 7,5% en volumen. El tetraetilo de plomo ya no se usa porque el plomo es un contaminante, ¿no? Entonces había problemas de contaminación con plomo. Entonces este plomito se convertía en un contaminante, por eso ya no se usa. Y se reemplazó por el metil, este es el metil y este es el terbutil. Esto sería el terbutil. Metil, terbutil, éter. O el etanol, pues, ¿no? El etanol también se puede utilizar. Y son aditivos, ¿no? Antidetonantes. Seguimos. Recursos energéticos. Tenemos al gas natural. Lo que principalmente tiene el gas natural es metano. Ya es metano. Vamos a poner acá que tenemos metano. Metano al 70 al 90%. ¿Ya? Eso sería. Entonces, el gas natural sería metano y el metano va a estar entre el 70 al 90%. 70 a 90%. Seguimos. El gas natural y sus aplicaciones. ¿Dónde se aplica el gas natural? En la industria, en el consumo de residencial, en las casas, pues, ¿no? Sirve para producir corriente eléctrica, el comercio también, las panaderías lo puede utilizar, el gas natural vehicular y en la industria petroquímica, ¿no? Son las aplicaciones del gas natural, variadas. Tenemos acá, en el Perú encontramos diferentes yacimientos de gas natural, entre ellos el de Camisea y el de Aguaitía, que cuenta con 0,44 terapies cúbicos de gas natural seco y 20 millones de barriles líquidos de gas natural. Con respecto al gas natural, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Su composición puede ser variable, pero principalmente contiene propano. No, no es propano, es metano, ¿no? Estamos hablando, pues, con respecto al gas natural. Entonces, la primera es falsa. ¿El gas natural es un combustible más contaminante que la gasolina y el petróleo? Falso. No es más, es menos. ¿Ya? Es menos. El gas natural tiene diferentes aplicaciones industriales y domésticas. Verdadero. La A, la respuesta. Ya la A. Seguimos. Ejercicio 9 dice. El petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos. Una vez extraído, llega a las refinerías y se separan sus componentes. Actualmente la refinería La Pampilla es la principal refinería en el Perú, con la mayor capacidad de producción a nivel nacional. Con respecto al petróleo y a su proceso de refinación, seleccione la alternativa incorrecta. Está formado por hidrocarburos sólidos, líquidos y gases, en la cual predominan los alcanos. Bueno, eso es correcto. Su composición depende del lugar de extracción. Verdadero. Sus componentes se separan en función a su volatilidad relativa. Verdadero. D. Las fracciones más pesadas se extraen por la parte superior de la torre de destilación. Falso. Por la parte superior de la torre salen los gases, metano, etano, propano, butano. Entonces, los fragmentos más pesados quedan en el fondo, abajo, no en la parte de arriba, ¿ya? Entonces está al revés, pues, ¿no? Entonces, la respuesta acá es la D. La incorrecta sería la D. Ejercicio 9, la D. Y tenemos el ejercicio 10, dice, la gasolina es uno de los derivados del petróleo de mayor valor económico. El informe estadístico del Ministerio de Energía y Minas, marzo 2022, reporta que se han producido más de 31,000 galones de gasolina por día entre todas las posibles gasolinas de 84,97 y de gasolina de 84,98. Con respecto a la gasolina y al gasol,
Seleccione la alternativa incorrecta. Dice con respecto a la gasolina y al gasol, ¿no? Dice, la gasolina es una mezcla homogénea de hidrocarburos de carbono 5 a carbono 12. Eso es verdad. Un aditivo utilizado como antidetonante es el metilterbutil éter. Y eso también es verdadero. C. Para aumentar la producción de gasolina se realiza el craqueo catalítico. Claro, el craqueo, el cracking, sirve para romper moléculas grandes y convertirlo en moléculas más pequeñas. Y convertirlo en gasolina realmente, pues, ¿no? Y eso sería verdad también. D. El gasol de 95 octanos posee mayor poder antidetonante que el gasol de 98. El gasol de 95 octanos posee mayor poder antidetonante que el gasol de 98. No, pues está al revés. El de 98 tiene mayor poder antidetonante que el del 95. Entonces acá está, no es así. El gasol de 95 octanos posee menor, sería acá, ¿no? Menor poder antidetonante que el gasol de 98. Pero como acá han puesto al revés, esto sería falso. O sea, la incorrecta sería la D. ¿Ya? Ejercicio 10, la D de dado. 10 de dado. Y gracias, jóvenes. Tarea para la casa, 1 D de dado, 12 de casa, 3 la A y 4 la D. 1 D de dado, 2C, 3A y 4D. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Chao.